Hoy, 27 de febrero de 2025, os traigo información relevante y de última hora sobre un tema que ha estado generando una gran controversia en las últimas horas. La supuesta denuncia que, según varias fuentes, Anabel Pantoja habría interpuesto contra diferentes periodistas, productoras, medios de comunicación e incluso contra el youtuber Diego Arrabal. Se trata de una noticia que ha desatado un aluvión de comentarios, especulaciones y versiones encontradas, por lo que es fundamental analizar cada uno de los detalles con detenimiento para comprender exactamente qué está ocurriendo y qué información es veraz. En este caso, no solo nos encontramos con el posible proceso legal contra figuras mediáticas, sino que ha salido a la luz un dato aún más sorprendente. Anabel también habría tomado acciones legales contra el Hospital Materno-Infantil. Este nuevo giro en la historia ha desconcertado a muchos, ya que no es habitual ver que una figura pública emprenda un camino legal contra una institución médica. Personalmente, me ha llamado poderosamente la atención, y en el vídeo que os compartiré más adelante podréis conocer con detalle las razones detrás de esta decisión. Todo comenzó en la tarde de ayer, cuando el medio Canarias 7 lanzó una noticia bomba. Anabel Pantoja habría iniciado un proceso judicial contra diversas personas y entidades del mundo de la comunicación, incluyendo a un miembro de su propio equipo, Fran Fajardo. Desde hace tiempo, Fajardo ha estado en el ojo del huracán debido a que ha filtrado información extremadamente precisa sobre el caso de Anabel, lo que llevó a muchos a preguntarse: ¿cómo es posible que maneje tantos datos privados? Su papel en esta historia ha sido objeto de debate, y ahora, con esta supuesta denuncia en marcha, se vuelve aún más relevante analizar su implicación en el asunto. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Paralelamente a la noticia de Canarias 7, la periodista Beatriz Cortázar publicó un artículo en Informalia que, en apariencia, desmiente por completo la versión del medio canario. En este texto, Cortázar asegura que las abogadas de Anabel Pantoja no han presentado ninguna demanda contra ningún medio de comunicación, periodista, productora o canal digital. Esto ha generado una gran confusión, ya que parece contradecir directamente la información proporcionada por Canarias 7. Sin embargo, hay un detalle clave en este artículo que no puede pasarse por alto. Beatriz Cortázar menciona explícitamente que las abogadas que representan a Anabel Pantoja en cuestiones relacionadas con su imagen y privacidad no han interpuesto ninguna acción legal. Pero hay que recordar que estas profesionales trabajan en el ámbito civil, mientras que la denuncia que mencionó Canarias 7 se estaría tramitando por la vía penal. Este matiz es fundamental porque explicaría por qué el equipo habitual de abogadas de Anabel no está involucrado en este procedimiento. Ante esta aparente contradicción, las reacciones han sido diversas. Por un lado, hay quienes interpretan la información de Beatriz Cortázar como una prueba definitiva de que no existe ninguna demanda y que todo lo publicado por Canarias 7 es, simplemente, un bulo mediático. Por otro lado, hay quienes sostienen que la clave está en la forma en la que se ha comunicado la noticia. El despacho que representa a Anabel en asuntos civiles no ha presentado ninguna denuncia, pero eso no significa que otro equipo legal no lo haya hecho en el ámbito penal. En medio de toda esta polémica, Anabel Pantoja ha intentado mantenerse al margen del ruido mediático y centrarse en su vida personal. En los últimos meses, ha pasado por momentos difíciles, especialmente por la delicada situación de salud de su hija Alma, quien tuvo que ser ingresada en el hospital con apenas 2 meses de vida. Según fuentes cercanas, su prioridad en estos momentos no es entablar una batalla legal mediática, sino esclarecer qué ocurrió con su hija y confiar en que la investigación que sigue en curso arroje respuestas definitivas. Aún así, la controversia no cesa. La presunta demanda contra el Hospital Materno-Infantil es, sin duda, uno de los puntos más llamativos de este caso. ¿Qué razones podrían haber llevado a Anabel a tomar esta decisión? ¿Qué papel juega el hospital en todo este entramado? ¿Cómo encajan estas acciones legales dentro del contexto general del caso? Son preguntas que, por ahora, siguen sin respuesta, pero que intentaremos analizar con mayor profundidad en el vídeo que os compartiré a continuación. En un contexto donde la información fluye de manera vertiginosa y los acontecimientos pueden cambiar de un momento a otro, resulta fundamental adoptar una postura crítica y analítica ante cualquier noticia que recibimos. Hoy en día, con la facilidad con la que se comparten contenidos en redes sociales y la velocidad con la que se generan titulares, es más importante que nunca cuestionar lo que leemos, verificar las fuentes y no caer en el error de asumir como verdad absoluta cualquier dato que nos llegue sin contrastarlo. Este caso en particular es un ejemplo claro de cómo una misma información puede ser interpretada de formas completamente distintas dependiendo del medio que la difunda y de los intereses que haya detrás de cada versión. Mientras algunos portales de noticias aseguran que Anabel Pantoja ha iniciado acciones legales contra periodistas, medios de comunicación y productoras, otros desmienten esta versión y afirman que no existe ninguna demanda formalizada hasta el momento. Este choque de versiones ha generado una enorme confusión entre los seguidores del caso, quienes buscan respuestas en un mar de informaciones contradictorias.
La prensa juega un papel crucial en la construcción de narrativas mediáticas, y en este tipo de situaciones queda en evidencia que no todos los medios manejan la información con los mismos criterios. Algunos optan por un enfoque más sensacionalista, buscando generar impacto y captar la atención del público con titulares llamativos que muchas veces carecen de contexto. Otros, en cambio, intentan ofrecer una visión más objetiva y documentada, aunque esto no siempre garantiza que la información sea completamente veraz. En este sentido, es esencial que como consumidores de contenido sepamos diferenciar entre una noticia fundamentada y un simple rumor propagado con intenciones dudosas. Uno de los mayores problemas en la era digital es la rapidez con la que se viralizan las noticias, lo que muchas veces impide un análisis profundo de los hechos antes de que la opinión pública ya haya emitido un juicio al respecto. En cuestión de minutos, una publicación en redes sociales puede ser compartida miles de veces, generando debates acalorados, teorías conspirativas y hasta linchamientos mediáticos sin que la información haya sido debidamente contrastada. Este fenómeno ha quedado en evidencia con el caso de Anabel Pantoja, donde las opiniones se han polarizado entre quienes creen firmemente en la existencia de la demanda y quienes sostienen que se trata de un bulo mediático sin fundamento real. Es precisamente en estos momentos cuando se hace más necesario mantener la calma y analizar cada nueva información con cautela. No podemos dejarnos llevar por el impacto emocional que generan ciertos titulares sin antes preguntarnos quién está detrás de cada noticia, qué intereses pueden existir en la difusión de una determinada versión de los hechos y qué elementos pueden estar omitiéndose para favorecer una narrativa específica. La responsabilidad de informarnos adecuadamente recae no solo en los medios de comunicación, sino también en nosotros como receptores de esa información. Por otro lado, no podemos ignorar el hecho de que las redes sociales han amplificado este caso de manera exponencial, convirtiéndolo en uno de los temas más comentados de los últimos días. Los debates en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok han generado una avalancha de teorías sobre los posibles motivos que habrían llevado a Anabel Pantoja a tomar esta decisión y sobre las consecuencias legales que podrían derivarse de ello. Algunas personas han mostrado su apoyo incondicional a la influencer, argumentando que tiene derecho a defender su privacidad y tomar medidas contra aquellos que han difundido información que considera perjudicial para su imagen. Otros, en cambio, ven en esta situación una estrategia mediática diseñada para desviar la atención de otros temas. Lo que es innegable es que el impacto de esta historia ha sido significativo y sigue creciendo con cada nueva actualización. En las próximas horas, es muy probable que sigan surgiendo informaciones que arrojen más luz sobre el tema o que, por el contrario, generen aún más confusión. El hecho de que existan posturas tan opuestas en torno a este caso hace que el público esté dividido y que la incertidumbre se mantenga mientras no haya una confirmación oficial por parte de las autoridades competentes. Otro aspecto que ha generado gran controversia es la supuesta denuncia contra el Hospital Materno Infantil, un tema que ha sorprendido a muchos y que plantea más preguntas que respuestas. Hasta el momento, se desconocen los detalles exactos de esta acción legal y cuáles serían las razones específicas que habrían llevado a Anabel Pantoja a incluir al hospital en este proceso. Se trata de un punto especialmente delicado que requiere un análisis profundo y que podría tener implicaciones importantes en el desarrollo de este caso. Mientras tanto, seguiré atento a cualquier novedad que pueda surgir y os mantendré informados con el máximo rigor posible. Mi objetivo es proporcionaros una visión clara y objetiva de lo que realmente está ocurriendo, basándome en fuentes verificadas y evitando caer en especulaciones infundadas. La transparencia y la veracidad son fundamentales para entender la magnitud de este caso y para evitar caer en la manipulación mediática. Ahora, os dejo con el vídeo en el que se explican todos los detalles de esta historia, incluyendo la posible denuncia contra el hospital, el estado actual de las acciones legales y las distintas versiones que se han difundido en los medios de comunicación. Os agradecería mucho que le dierais like al vídeo y que os suscribierais al canal si queréis seguir recibiendo actualizaciones sobre este y otros temas de actualidad. Vuestro apoyo es fundamental para seguir creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí día tras día, por vuestro tiempo y por vuestra confianza. Ahora sí, vamos con el vídeo. La situación actual en torno a este caso se ha convertido en un auténtico torbellino de información contradictoria, donde cada medio parece manejar versiones completamente distintas de los hechos. Esto no solo genera confusión entre el público, sino que también pone de manifiesto la importancia de analizar con detenimiento cada noticia antes de sacar conclusiones precipitadas. Por un lado, Canarias 7 Hectáreas ha afirmado con rotundidad que se ha presentado una denuncia, lo que cobra un matiz aún más relevante considerando que uno de los periodistas que ha dado la noticia está vinculado a este medio. Este hecho ha generado dudas sobre la imparcialidad con la que se está abordando el asunto, ya que algunos consideran que podría haber un interés en reforzar determinada narrativa. Sin embargo, la periodista Beatriz Cortázar, tras haber hablado directamente con las abogadas involucradas, sostiene lo contrario.
Según su versión, el despacho que lleva la parte penal del caso niega de manera categórica la existencia de dicha denuncia. Este enfrentamiento de versiones entre periodistas y medios de comunicación pone de relieve lo complejo que resulta hoy en día discernir entre lo que es información veraz y lo que podría ser una interpretación sesgada, o en el peor de los casos, una estrategia mediática para desviar la atención. Es por ello que resulta fundamental contrastar fuentes, analizar los detalles y no dejarse llevar únicamente por titulares impactantes que buscan generar revuelo. A esta confusión se suma el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitió en su momento un comunicado que sirvió de catalizador para el estallido mediático en torno a este caso. De hecho, se llegó a especular con la posibilidad de que Anabel Pantoja y David estuvieran considerando interponer acciones legales contra el propio tribunal, argumentando que aquel comunicado fue el punto de partida de la persecución mediática que actualmente sufren. Este punto en particular es relevante porque, de ser cierto, demostraría que hay una serie de factores externos que han influido en la manera en que se ha construido la narrativa pública de este caso. Mientras tanto, los medios de comunicación y los programas televisivos han seguido abordando el tema con enfoques diferentes, dependiendo de su línea editorial y de los intereses que puedan tener detrás. Un ejemplo claro de esto es la posible intervención de Antonio Rossi en Vamos a ver, el programa producido por la empresa de Ana Rosa Quintana, quien, según algunos informes, también podría estar incluida en la supuesta demanda. Esto plantea un interrogante clave. ¿Cómo abordará el programa esta situación? ¿Se tratará el tema con transparencia o se intentará minimizar su impacto? Cabe recordar que Anabel Pantoja ha trabajado con Telecinco, un canal que, de acuerdo con diversas informaciones, también estaría implicado en la denuncia junto con la productora con la que colabora. Esto no es un caso aislado en el mundo del espectáculo y la comunicación, ya que existen precedentes de personas que han demandado a una cadena de televisión o a una productora y, tiempo después, han llegado a acuerdos que les han permitido seguir formando parte del medio. Un ejemplo claro de ello es el caso de Alexia Rivas, quien en su momento inició acciones legales contra ciertos programas y con el tiempo terminó trabajando en ellos. Este tipo de situaciones demuestran que el sector audiovisual opera bajo dinámicas complejas donde las relaciones laborales y los conflictos legales pueden entremezclarse de maneras inesperadas. Sin embargo, lo que realmente ha generado mayor revuelo es la información que apunta a una supuesta denuncia contra el Hospital Materno-Infantil. Esta noticia ha desconcertado a muchas personas, ya que resulta contradictorio que, después de haber emitido un comunicado público elogiando la labor del equipo médico que atendió a su hija, ahora se hable de una acción legal contra el mismo centro. Según lo que se ha podido reconstruir hasta el momento, la demanda estaría relacionada con una presunta filtración de información médica confidencial del bebé. Se sostiene que los detalles clínicos de la menor habrían sido divulgados sin el consentimiento de la familia, lo que justificaría una acción legal contra el hospital. La clave aquí es entender el origen de la filtración. Si se confirma que la información salió de las instalaciones médicas sin la debida autorización, estaríamos ante una vulneración del derecho a la privacidad que podría acarrear serias consecuencias legales. Pero aquí es donde la situación se vuelve aún más confusa. Si el motivo de la denuncia es la filtración de datos médicos, ¿por qué la acción legal se centra únicamente en el hospital y no en el juzgado? Esto es especialmente relevante si se tiene en cuenta que el periodista que ha revelado estos detalles, Fran Fajardo, trabaja en la sección de tribunales de Canarias 7. Esto abre una nueva hipótesis. ¿Es posible que la filtración no provenga del hospital, sino de la documentación que llegó al juzgado? Si este fuera el caso, nos encontraríamos ante un dilema importante. La información médica de la bebé habría llegado a los medios, pero no necesariamente desde el hospital. En ese sentido, surge una pregunta fundamental. ¿Por qué no se ha extendido la denuncia al juzgado? Si los informes médicos también estaban en poder de los tribunales, resulta igual de probable que la filtración haya tenido su origen en esa instancia y no en el centro de salud. Desde la perspectiva de la estrategia comunicativa, este caso representa un desafío monumental para Anabel Pantoja, quien se encuentra en una encrucijada difícil de manejar en términos de su imagen pública. En la era de la información instantánea y la hiperconectividad digital, cada paso que dan las figuras públicas es analizado con lupa por los medios de comunicación, y más aún, por la audiencia en redes sociales. Por lo tanto, cualquier movimiento, especialmente si se trata de un tema delicado como una denuncia, puede tener consecuencias significativas y determinar el rumbo de su reputación. Si realmente se ha presentado una denuncia contra el Hospital Materno-Infantil que atendió a su hija, la percepción general del público podría tornarse en su contra de forma drástica. La sociedad, en su mayoría, tiene una visión profundamente positiva de los centros médicos y el personal sanitario, ya que los percibe como instituciones dedicadas al cuidado y la protección de las personas en sus momentos más vulnerables. Por esta razón, demandar a un hospital, especialmente en un caso donde se ha brindado atención a una menor,
puede ser visto como un acto de ingratitud o incluso como un intento de desviar la atención sobre otros aspectos de la historia. Este punto es crucial, ya que la narrativa en torno a una noticia no siempre se basa en los hechos objetivos, sino en cómo son percibidos y comunicados. En este sentido, si Anabel Pantoja y su equipo de abogados no logran ofrecer una justificación clara y convincente sobre los motivos detrás de esta denuncia, su imagen pública podría sufrir un deterioro importante. Más allá de los aspectos legales, en el tribunal de la opinión pública lo que más pesa es la coherencia y la percepción de justicia. Si la mayoría de las personas interpretan su acción como un ataque injustificado a una institución médica que, en teoría, solo ha intentado ayudar, el rechazo social podría traducirse en críticas constantes, pérdida de apoyo y un desgaste mediático prolongado. El impacto de esta noticia no se limita únicamente al ámbito legal o a la percepción de la audiencia, sino que también abre un debate sobre la ética y la transparencia en la información. Actualmente, vivimos en una época en la que las filtraciones de datos personales, incluidos documentos médicos, se han convertido en un problema recurrente. Si la denuncia presentada por Anabel Pantoja tiene como base una supuesta filtración de información privada sobre la salud de su hija, la discusión podría tomar un giro diferente. En este caso, el foco de la controversia podría cambiar de dirección y centrarse en la responsabilidad de los hospitales y los medios de comunicación a la hora de manejar datos sensibles. Sin embargo, esta situación se complica aún más debido a la cobertura mediática que está recibiendo. La manera en que distintos programas de televisión, periódicos digitales y plataformas de redes sociales decidan abordar la noticia será determinante para consolidar una narrativa predominante. Si ciertos medios optan por destacar la versión de Anabel Pantoja, subrayando la importancia de proteger la privacidad de los pacientes y cuestionando posibles irregularidades en la filtración de información, podrían generar un cierto nivel de empatía hacia su postura. No obstante, si la mayoría de los medios se enfocan en la aparente contradicción de elogiar al personal médico y luego emprender acciones legales contra el hospital, el daño a su imagen será difícil de revertir. Un elemento que no se puede pasar por alto es el papel que juegan los programas de televisión en los que han trabajado o colaborado algunas de las personas involucradas. No hay que olvidar que Anabel Pantoja ha mantenido una relación profesional con Telecinco y con productoras que, según algunas versiones, también estarían implicadas en la denuncia. Esto plantea un dilema en términos de cobertura mediática. Los programas de estos medios tratarán de minimizar el impacto de la noticia para no perjudicar a alguien que ha trabajado con ellos. Por el contrario, ¿se sumarán a la ola de críticas con el fin de distanciarse y evitar verse afectados por la polémica? Además, este caso no solo pone en el centro del debate a los medios de comunicación tradicionales, sino que también resalta el papel cada vez más influyente de las redes sociales. En plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, las noticias se propagan a una velocidad vertiginosa, y la información puede ser interpretada y reconfigurada por millones de usuarios en cuestión de minutos. Esto significa que la opinión pública no se forma únicamente a partir de lo que se dice en los programas de televisión, sino también a partir de las reacciones de los usuarios en Internet. Un comentario viral, un hilo explicativo o un vídeo en TikTok pueden cambiar el curso de la discusión y generar una tendencia de apoyo o rechazo hacia una determinada postura. Otro aspecto crucial a considerar es la reacción de las partes directamente implicadas en este conflicto. ¿Emitirá el Hospital Materno-Infantil un comunicado oficial para responder a la denuncia? ¿Habrá declaraciones públicas del equipo legal de Anabel Pantoja explicando los motivos detrás de esta acción? Estas preguntas son clave porque cualquier nueva información podría modificar radicalmente la percepción de la gente sobre lo ocurrido. En un entorno mediático en el que la narrativa cambia constantemente dependiendo de cómo se presentan los hechos, es fundamental que los involucrados manejen su comunicación con extremo cuidado. Por ahora, la única certeza es que este caso sigue envuelto en un mar de incertidumbre, donde cada pieza del rompecabezas parece encajar de manera diferente dependiendo de quién la cuente. La falta de información verificada, el choque de versiones y la velocidad con la que las noticias se propagan han convertido esta historia en un laberinto de especulaciones. Cada actor involucrado sostiene su propia interpretación de los hechos, lo que hace que la búsqueda de la verdad se vuelva un ejercicio complejo. En un contexto en el que las afirmaciones contradictorias se acumulan y la desinformación puede alimentar la polémica, resulta cada vez más difícil discernir cuál es la versión más cercana a la realidad. Uno de los mayores desafíos en este tipo de situaciones es la forma en que se moldean las percepciones públicas. La verdad objetiva, si es que tal cosa existe en un caso mediático como este, queda muchas veces en un segundo plano frente a la narrativa dominante. Cuando una historia se encuentra en el ojo del huracán, no solo importan los hechos concretos, sino también cómo se presentan, quién los cuenta y con qué intención. En este escenario donde las interpretaciones y los puntos de vista se entremezclan constantemente, solo el tiempo y la aparición de pruebas irrefutables podrán arrojar luz sobre lo que realmente ha sucedido.
Mientras tanto, el debate sigue abierto y la controversia está lejos de apagarse, alimentada por la curiosidad del público y el enfoque que le den los distintos medios de comunicación. A medida que avancen los días, lo que ocurra será determinante para el desenlace de esta historia. Si emergen nuevos elementos que refuercen la versión de Anabel Pantoja, podría producirse un giro en la percepción pública. En ese caso, lograría recuperar parte del apoyo perdido y limpiar en cierta medida su imagen, demostrando que su decisión de emprender acciones legales contra el hospital tenía una base sólida. Sin embargo, para que esto ocurra, su equipo deberá gestionar la comunicación de manera impecable, ofreciendo explicaciones claras y contundentes que justifiquen su postura ante la opinión pública. Si la sociedad logra comprender las razones que la llevaron a actuar de esta manera, es posible que parte de las críticas disminuyan. Por el contrario, si la narrativa sigue inclinándose hacia la idea de que esta denuncia ha sido un error estratégico, el desgaste mediático podría intensificarse hasta niveles irreversibles. La presión de la opinión pública, sumada a la posible falta de respaldo por parte de sus seguidores y allegados, podría generarle un daño profundo y duradero en su imagen. En un mundo donde las figuras públicas dependen en gran medida de su reputación, una crisis mal gestionada puede traducirse en pérdida de oportunidades laborales, rechazo en redes sociales y una disminución del apoyo popular. Además, la cobertura de los medios puede ser implacable si perciben incoherencias en su discurso o consideran que su estrategia de comunicación es deficiente. En este sentido, la manera en que los programas de televisión, los periódicos digitales y las plataformas de redes sociales aborden este asunto jugará un papel crucial en el desarrollo de la historia. Dependiendo del enfoque que adopten los principales medios de comunicación, la balanza podría inclinarse en una u otra dirección. Si se le concede más espacio a las versiones que la favorecen, su imagen podría amortiguar el impacto negativo. Pero si los titulares y debates continúan resaltando las contradicciones y dudas en torno a la denuncia, su situación se tornará aún más complicada. En un ecosistema mediático donde las opiniones se multiplican y la polarización es cada vez más evidente, controlar la narrativa resulta una tarea titánica. Además, este caso pone de manifiesto la influencia que tienen las redes sociales en la configuración del discurso público. En la actualidad, cualquier noticia, por pequeña que sea, puede viralizarse en cuestión de minutos y generar un impacto impredecible. La velocidad con la que circula la información hace que las opiniones se formen antes incluso de que se conozcan todos los detalles. Un tuit polémico, un hilo explicativo en Twitter o un vídeo viral en TikTok pueden ser suficientes para inclinar la balanza en favor o en contra de Anabel Pantoja. A diferencia de los medios tradicionales, donde las noticias siguen una estructura más controlada, en Internet el flujo de información es incontrolable, y cualquier persona puede contribuir a moldear la percepción pública de los acontecimientos. Más allá de la repercusión mediática, este caso también plantea preguntas sobre la ética y la responsabilidad en la gestión de información delicada. Si efectivamente hubo una filtración de datos médicos desde el hospital, se abre el debate sobre la protección de la privacidad y los derechos de los pacientes. En tal caso, la denuncia de Anabel Pantoja podría estar dirigida no contra el personal que atendió a su hija, sino contra el sistema que permitió la divulgación de información confidencial. Sin embargo, si no se presenta ninguna prueba concreta que respalde esta acusación, la situación podría dar un giro aún más adverso para ella, reforzando la percepción de que su demanda carece de fundamento. En definitiva, estamos ante un caso que ilustra a la perfección cómo las dinámicas del periodismo, la televisión y las redes sociales pueden influir en la construcción de una historia. La rapidez con la que se propagan las noticias, la diversidad de interpretaciones y la presión constante de la opinión pública hacen que cualquier movimiento, por mínimo que sea, pueda desencadenar una reacción en cadena con consecuencias impredecibles. En un entorno donde la imagen lo es todo y donde la narrativa predominante puede determinar el destino de una figura pública, la única estrategia viable es apostar por la transparencia, la coherencia en el discurso y una comunicación efectiva que logre conectar con la audiencia de una manera genuina y convincente. Por ahora, solo queda esperar a que los próximos días traigan consigo nuevas revelaciones que ayuden a aclarar el panorama. El desenlace de esta historia dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos y de qué versión logre imponerse en el imaginario colectivo. Lo único seguro es que el debate continuará y que este caso seguirá ocupando un lugar destacado en la agenda mediática hasta que se alcance una conclusión definitiva.